al que le ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de él, al que le ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza, de la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza. En el título de esta mañana, de esta tarde ya, volver a la vida. Amén. Volver a la vida. ¿Cuántos han tenido una semana muy ocupada? Todos, ¿verdad? Todos. Quiero leer nuevamente la escritura porque leímos la escritura con otra versión. Yo tengo la versión Kadosh, la versión hebrea. Por eso quizás su escritura sea un poco diferente. Yo la quiero volver a leer para que ustedes me sigan y veamos algunos detalles ahí. Amén. Dice Lucas capítulo 7, versos del 11 al 17. Dice: al siguiente día, Jesús, acompañado por sus discípulos y una gran multitud, fue al pueblo de Naín. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, estaban sacando a un muerto para sepultarlo. Su madre era viuda, este era su único hijo, y un grupo considerable de la ciudad estaba con ella. Entonces se acercó y tocó el ataúd, y los que lo cargaban se detuvieron. Él dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se levantó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron del temor y dieron la gloria a Jehová, diciendo: un gran profeta se ha aparecido entre nosotros, y Jehová ha venido a ayudar a su pueblo. Esta noticia acerca de él se difundió por toda Judea y las regiones circundantes de Galilea. Amén. Entonces, como ustedes pueden notar, hay una gran diferencia entre un escrito y el otro, aunque dice lo mismo. Ok, pero en esta diferencia es la que el Señor nos habla. ¿Seguimos nosotros los pasos del Mesías? Amén. La semana pasada dice que el Señor Jesús venía y le salió al encuentro una comitiva de un grupo de judíos que venían intercediendo por el centurión. ¿Recuerdan la historia? Amén. Pero resulta que según la escritura nos dice que al siguiente día, o sea que eso sucedió en el día de ayer. Esta semana es la semana 25 del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el ministerio fueron 70 semanas según lo establecido en la ley. En esta semana 25, el Señor Jesús ha escogido a sus 12 apóstoles, ha orado toda la noche, ¿ok? Ha sanado, les ha predicado a los apóstoles directamente por horas. Venía bajando y dice que sanó al siervo de un centurión, tuvo una confrontación con los fariseos y ahora dice que al siguiente día está en este lugar y es la misma semana. O sea, parece ser que esta semana ha sido muy extenuante, muy ocupada para el Señor, ¿verdad? Por eso les hacía la pregunta: ¿cuántos de ustedes han tenido una semana muy pesada, muy dura? Amén. ¿Cuántos están cansados, agotados? Pero resulta que el Señor Jesús no. El Señor no se cansa, porque Él mismo lo dijo: tengo una misión que completar. Esa misión me da las fuerzas para no permitirme estar cansado. Entonces el Señor dice que no se cansa porque Él tiene una misión que cumplir.
Después de la manifestación de poder, sanando al siervo del centurión, viene este evento maravilloso que ocurre en la ciudad de Naín. ¿Se han visto? ¿Sí leyeron conmigo? Naín. Entonces, entendiendo la enseñanza que nos muestra el Señor, podemos ver que no solamente el Señor quiere sanarnos como le pasó al siervo del centurión, sino que ahora nos encontramos con una historia de una resurrección. Revivió al hijo de la viuda de Naín. O sea que no solamente el Señor nos quiere sanar, sino que también el Señor nos quiere vivificar. Amén. ¿Cuántos quieren tener un avivamiento en sus vidas? Que usted realmente pueda sentir el poder y la presencia de Dios en su vida. Amén. Para eso está usted acá en esta mañana. Bueno, en esta tarde ya. El avivamiento para muchos puede ser algo muy particular. Quizás pueda ser ver una iglesia llena o con manifestaciones masivas de sanidades, ¿cierto? O que los miembros empiecen realmente a crecer. A eso se le llama avivamiento. Y generalmente depende de la denominación a la que usted vaya. ¿Ok? Si usted va a una iglesia pentecostal, pues en los pentecostales el avivamiento para ellos son las manifestaciones del Espíritu. Hablar en lenguas, no sé, quizás bailar, danzar, y a ellos le llaman avivamiento. Si usted va a otra denominación, puede ser el crecimiento de la iglesia. Si van a otra denominación, puede ser la prosperidad de la iglesia, y a eso se le llama avivamiento. ¿Okay? Yo hoy voy a hablar de un avivamiento muy especial, el avivamiento de su corazón. De nada sirve que usted vaya a una iglesia, que hagan o sucedan ciertas manifestaciones, pero en su corazón no pase nada. Como le pasaba a Pablo. Era un cristiano, pero el cristiano estaba muerto, hasta que algo tuvo que suceder. Amén. Dice que Naín, que es la ciudad, era una pequeña aldea, estaba ubicada al suroeste de Nazaret, no estaba muy lejos de Nazaret, pero en esta aldea también hubo otro milagro, unos 600, 700 años. Eliseo, el profeta, resucitó allí en ese lugar a la viuda, ¿se acuerda? El hijo de la tsunamita. O sea que también había habido un milagro allí. Naín, la ciudad de Naín, significa calma o felicidad. Eso significa Naín. Viene del libanés, que también significa paraíso o serenidad. Vea la descripción de los habitantes de esta ciudad. Dice: los habitantes eran personas sagaces a los que les encantaba vivir en armonía. Y cada cosa tenía que estar en su sitio o funcionar como a ellos se les parecía. Eso es Naín. Personas sagaces que les gusta vivir en comodidad, en armonía, como si estuvieran en un paraíso. Pero todo se tiene que hacer conforme ellos lo dictaminen. ¿Ok? ¿Cuántos viven en Naín? ¿No amén? Amén. Dice, Naín, de ahí se derivan palabras como Naamán. ¿Se acuerdan ustedes de un Naamán? Que Naamán era el general del ejército sirio, y Naamán significa placentero, agradable. Pero Naamán era leproso. ¿Se acuerdan la historia con el profeta, que él fue y se zambulló 7 veces y no quería hacerlo? Bueno, esto viene de allí. Dice que también la ciudad de Naín en la actualidad es un montón de ruinas, y su aspecto es como un cementerio abandonado. Eso es lo que es hoy Naín. En esta ciudad se forja esta historia. En una ciudad que parece ser que está muy complacida, que parece que fuera un paraíso, que la gente hace lo que a ellos bien les parece. Algunos lo hacen correctamente, otros incorrectamente, pero cada quien hace lo que bien les parece. Parece como si estuviéramos en el tiempo de los jueces. ¿Se acuerda el tiempo de los jueces?
que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y Dios mandaba ciertas situaciones hasta que levantaba a un juez para salvarlos, para rescatarlos. Por eso, para poder entender este tema, volver a la vida, es necesario entender que hay una felicidad que te mata. Hay una felicidad que está matando al pueblo de Dios. Dice que cuando Jesús y sus discípulos están llegando, se encuentran con una comitiva. Antes, el día anterior, había otra comitiva. Era una comitiva que venía a pedir sanación. Esta comitiva que vienen a enterrar a un muerto, ¿cierto? Y dice la Escritura que vienen a las puertas del pueblo. Las puertas del pueblo era el lugar donde se reunían los ancianos, los jueces, a decidir ciertas situaciones del pueblo. Allí se hacían contratos, se daban juicios, se hacían pactos, se hacían alianzas. Y dice que Jesús viene entrando y la procesión fúnebre viene saliendo, justo en la puerta del pueblo. Lo que quiere decir que ese muerto que traían ahí ya había sido juzgado. La gente había dicho, está muerto. ¿Qué es un muerto? Algo que ya no sirve, que se acabó. ¿Ok? Entonces, dice aquí, en esta ocasión un gran número de gente de Naín venía saliendo del pueblo con un muerto, y su encuentro con Jesús fue en la puerta de la ciudad. En este caso, los cadáveres eran enterrados lo más pronto posible, y como eran considerados ritualmente impuros, se les daba sepultura fuera de la ciudad. El texto nos dice que era un muerto, pero sus Biblias dice que era un difunto, ¿cierto? ¿Quién tiene Reina Valera? Ahí dice que era un difunto, pero los que tienen Biblia de las Américas dice que era un muerto, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un muerto y un difunto? Porque para muchos es lo mismo. Muerto es la persona que está en la frialdad, en la oscuridad y en la quietud más intensa. A eso se le llama muerto. Está en oscuridad, en quietud y en algo muy intensa, una quietud muy intensa. Y difunto se le llama a esta persona que ya decesó, que ya partió, que ya se fue. En otras palabras, en inglés se diría game over, su tiempo terminó. O sea que hay una diferencia entre muerto y difunto. El muerto se lo llevan en una caja, al difunto se lo llevan en un féretro. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Que el féretro tiene una ventana para ver al muerto para adentro. Hay una gran diferencia entre muerto y difunto. ¿Ok? En esta ocasión llevan a una persona muerta, porque estoy hablando en el hebreo, en la Biblia Kadosh. Dice, están sacando a un muerto. No está difunto todavía, está muerto. Está frío, está en una oscuridad, está totalmente paralizado y lo llevan a enterrar. Ustedes han visto en internet, generalmente en esos videos de Facebook, que salen 4 hombres con un ataúd bailando, ¿sí? Y tienen una música particular. Pues a este le llevan así, pero este joven va muerto. Esto es importante entenderlo. Dice también que al lado de esta procesión venía su madre. Dice, viene su madre y esta dama, esta señora, viene con su vida totalmente quebrantada, quizás pensando que su hijo no tendría por qué morir así. ¿Sí están viendo la escena? Vienen con su muerto y al lado viene la mamá, pensando, llorando, quizás orando, porque su hijo se lo llevan a enterrar. Dice, estos vivían en Naín,
la ciudad de la armonía, donde todos eran sagaces y vivían como a ellos les parecía. La viuda solo lo tenía él, no tenía sino ese hijo. Y por vivir así, de esta manera, se dejó matar. ¿Saben que la viuda es una persona que depende solo de los hijos si le quedan? En la cultura hebrea, la persona que se había casado, porque de hecho la mujer se tenía que casar, se casaba para tener un estatus, para tener a alguien que la pudiera sostener durante su vida. Y si quedaba viuda, ¿quién la iba a sostener? La única esperanza que les quedaba eran sus hijos. Y a esta le quedaba uno y se lo llevaban a enterrar. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, desde el verso 8 en adelante, se narra una de las historias, una historia muy parecida. Quizás ustedes se acuerdan de esa historia. Es la historia donde Jehová Dios envía a Elías a donde la viuda de Sarepta. ¿Sí? ¿Han leído la historia? Que allá en este lugar es donde Dios manda al profeta que se esconda, porque en este lugar resulta que el profeta cerró el cielo y por 3 años y medio no llovió. Y el rey quería matar al profeta. Ahí ustedes vayan y lean la historia en Primera de Reyes 17. Y resulta que ahí manda al profeta, y el profeta llega a la casa de esta viuda, y esta viuda está cogiendo unas leñitas para cocinar el último puñado de harina con el último vasito, pues podríamos decir, de aceite, y después de que se comieran esa comida, se iban a echar a morir. Ustedes van a ver ahí el milagro de que no escaseó el aceite, ni tampoco la harina. Amén. Y esto sucedió por 3 años y medio, que duró la sequía. Bueno, en ese lugar, ellos experimentaron el poder de Dios en medio de la dificultad. Mientras que había una sequía allá afuera, el profeta de Dios vivía con ellos, y ellos gozaron de esa bendición, del aceite y de la harina. Pero, dice que el hijo de esta viuda cayó en una enfermedad, y esa enfermedad fue tan grave que lo dejó sin aliento. Y usted puede decir, ¿y qué pudo haberlo enfermado si está el profeta ahí? ¿Sabe qué lo enfermó? Lo que le pasó a este otro. Estaba muerto, porque cayó muerto. Cayó en la frialdad, cayó en la oscuridad y quedó paralizado. Pero estaba el profeta al lado. Porque muchas veces esa prosperidad nos hace quedarnos quietos y empezar a vivir en Naim, en la ciudad donde todo es placentero, donde todo es agradable. Qué tremendo, ¿no? Dice, ¿qué tiene muerto a este joven? La falsa felicidad, el estar en calma, el creer que está viviendo en un paraíso, el no hacer nada y vivir frío, en oscuridad, vivir. Y esa oscuridad es una palabra que se deriva de hechicería. ¿Saben por qué? Porque cuando no hacen nada, empiezan a inventar cosas raras. Mucho cuidado con la, no quiero decir la flojera, pero la inactividad. Así estemos ya viejos, tenemos que estar activos. Amén. Dice, fue alguna vez bendecido, pero ahora no tiene temor de Jehová Dios. Él se cree un Dios, su propio Dios, y por eso se murió. Vivía en un falso paraíso y ahora lo llevan a sepultar. Pero todavía no está difunto. ¿Qué pasa con este muchacho? Lo llevan a sepultar, pero lo van a sepultar ¿qué? Vivo. Todavía no está difunto, está muerto. No es lo mismo, ya vimos que no es lo mismo. Y lo llevan a sepultar vivo. ¿Qué pasaría si nosotros vamos lamentándonos por nuestros hijos al lado de su ataúd y van a llevar a nuestro hijo a enterrarlo vivo?
Hay dos opciones: o tú eres la viuda o tú eres el muerto. ¿Cuál quieres ser? ¿No hay opción? Acá lo dice claro. No hay más. Porque del otro lado está Jesús. Permitimos que nuestros hijos vivan como en un paraíso, y resulta que cuando se encuentra con Jesús ve a un muerto. Lo llevan en un en un ataúd, y lo llevan, por lo menos yo veo 4 hombres que llevan ese ataúd. El Señor me mostró quién eran esos 4 hombres. ¿Usted quiere saber quiénes son esos 4 hombres? ¿Amén? ¿Sí? ¿Seguro? Gracias a Dios que Jehová Dios le sale al encuentro, porque eso es lo que dice la Escritura. Dice que Él le salió al encuentro, como dice el Salmo 21, verso 3, porque le has salido al encuentro. Si usted no vino el día miércoles a la oración, se perdió de tremenda bendición. Allá estuvimos en el Salmo 21, y ahora sabemos nosotros qué es lo que le sale al encuentro, ¿verdad? Los que sí vinieron. Dios le sale al encuentro a uno. Dice, para poder entender, cuando Dios le sale al encuentro, y para poder entender que hay un avivamiento que tiene que empezar en nosotros, se tiene que ver en el clamor cuando se ve la muerte. Dice la Escritura que el Señor se compadeció de ella, de la viuda. El Señor no se compadeció del muerto. El Señor se compadeció de la viuda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la viuda venía clamando, venía llorando. Dice que la viuda generalmente es alguien que ha perdido a su cónyuge, la persona que lo sustenta. Sin embargo, la viudez se refiere a la muerte de su parte más íntima. Eso es viudez. Si usted le preguntan qué es un viudo o una viuda, le va a decir, no, es una persona que perdió a su esposo o a su esposa. Pero lo correcto es una persona que ha perdido su parte más íntima. ¿Cuál es la parte más íntima? ¿Se acuerdan por allá en Génesis que decía, y serán una sola carne? Entonces, aquí está perdiendo una parte muy íntima, una parte muy central de ella se está muriendo. En este caso, la parte de la viuda que se estaba muriendo era su hijo. ¿Ok? Présteme la atención porque acá está el sermón, en este versículo. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Eso está en Hebreos capítulo 3, verso 1. Hablando de Jesucristo, dice, Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Han habido muchas discusiones acerca de esto, de lo cual yo creo en mi fe, que es decir que Jehová Dios es Jesucristo, o que Jesucristo es Jehová Dios. Y este versículo lo respalda. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él es Dios, dice el autor de los Hebreos. Algunas personas dicen que no, yo digo que sí. Amén. El Hijo es Dios. ¿Por qué lo digo y por qué lo afirmo? Porque en este momento me están hablando de una viuda, y la viuda ya está viuda. Lo único que le queda es el hijo. Así que ella está enterrando a su propia expresión, a su propia sustancia, su propio ser. ¿Están copiando? ¿Capichi? ¿Sí? Ya les voy a desenvolver esto. Dice, hubo un clamor que Jesús vio en esta mujer. Ella clamaba porque se estaba muriendo, y a su ser lo llevaban a enterrarlo vivo. La ciudad de Naúm tenía 2 puertas,
una puerta que daba hacia el occidente, se conocía como la puerta de las aguas. Y había otra puerta que quedaba hacia el oriente y se conocía como la puerta de Endor. Si ustedes escuchan esa palabra Endor, se van a acordar de que el rey Saúl se fue a ese lugar a visitar a una divina, la divina de Endor. O sea que Endor es esa puerta de los hechiceros, de los adivinos, de las cosas malas ocultas en la oscuridad. A este joven lo llevaban a enterrar a ese lugar. ¿Por qué? Porque como vivían en la serenidad, vivían en las cosas agradables, se olvidaron de las fuentes de las aguas, de la puerta de las aguas, y se fueron a buscar lo oculto, ¿ok? La maldición. Dice, así que podemos decir que este pequeño joven estaba en oscuridad y lo llevaban a enterrar donde lo que hoy en día es un cementerio abandonado. Las personas están totalmente muertas. ¿Ven? ¿Cómo vemos esto? Cuando hay personas que fallecen o se mueren, vienen a las iglesias con ciertas preguntas. ¿A dónde me voy yo cuando me muero? No sé para dónde me voy, ¿cierto? Háganme en las honras fúnebres, y dicen por allí los paganos, para que me saquen del purgatorio. No saben para dónde van. Están acudiendo a la puerta de Endor, pero el cristiano, el Hijo de Dios, sabe para dónde va su muerto. Se murió en el Señor. Amén. Y nos vemos en la resurrección. Pero el que no sabe, visita las casas de adivinación. Muchas veces la bendición y los buenos tiempos nos alejan de los propósitos de Dios. Muchas veces la bendición, los buenos tiempos, cuando estás creciendo, cuando estás tratando de aprender y no aprendes completo, eso mismo te saca de la presencia de Dios. Empiezas a inventar cosas que por último te terminan matando. ¿Por qué? Porque no se sujetan. Entonces es necesario que haya un avivamiento dentro de nosotros. Amén. Es necesario que haya un avivamiento de nosotros. En los tiempos de Nehemías sucedió un poderoso avivamiento. ¿Ok? Yo puedo hablar de muchos avivamientos acá, pero me encanta hablar de los de la Biblia. Con Esdras, Nehemías, hubo tremendo avivamiento. Se leyó la ley, decíamos en la escuela dominical. Hubo humillación del pueblo cuando escuchó la ley, y después hubo restauración de ese pueblo. Amén. Así que hubo un avivamiento. Fue tan grande el avivamiento que ese avivamiento, dice la escritura, que empezaron a construir los muros de la ciudad y sus 12 puertas, y cada uno se dispuso a construir su parte. Sin embargo, en ese avivamiento, usted lo va a ver por allá en el capítulo 2, 4, 6, 8 y 12, se levantaron enemigos, y hay un enemigo en particular que se levanta cuando Dios empieza a hacer ese avivamiento en cada uno de nosotros. Ese enemigo se llama Sanbalat. Usted lo va a ver ahí en Nehemías capítulo 2, verso 10. ¿Quién es este Sanbalat? ¿Sabe qué significa Sanbalat? Sanbalat significa buen samaritano. Sanbalat es una buena persona. Es una persona muy agradable, pero es un desanimador de almas. Y dice que cuando Nehemías empezó a trabajar en la muralla, llegó Sanbalat a desanimarlo. Ese Sanbalat es el que nos tiene a nosotros muchas veces desanimándonos en las cosas del Señor. Hay Sanbalats que son esposos, hay Sanbalats que son esposas. En las familias hay Sanbalats. No hagas, no digas, no lo hagas de esa manera, hazlo por este lado.
¿Para qué tienes que hacerlo? ¿Qué es lo que te están enseñando allá? No, eso no es correcto, hágalo por este lado que es más fácil. Ese es Sanbalat. Ese Sanbalat, que es muy buen samaritano, muy agradable, cae bien, es el primero que lleva el ataúd. Es uno de los hombres que te lleva el ataúd. Y va ahí cantando. Es chistoso el video, ¿verdad? Dice, cuando Jesús ve esta procesión fúnebre, se compadece de ella y le dice, no llores. Y se acercó y le tocó el ataúd. Para los judíos es impuro tocar un muerto. Pero resulta que Jesús a este muerto no lo ve como difunto, lo ve como muerto. Porque Jesús es judío. Y dice que Jesús tocó el ataúd y se detuvieron. Ahí dice, se detuvieron. Dice, estos 4 que llevaban el ataúd, al ver que Jesús lo tocó, se detuvieron porque ya no tenían poder sobre el joven que estaba allí. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí hay 2 cosas. Primero, ritualmente impuro que Jesús toque el ataúd. Y segundo, que cuando Él toca el ataúd y se detiene, se rompe la maldición. ¿Ok? Se rompe la maldición de estos que llevan al difunto, los que lo van a enterrar. Dice que Jesús le dijo al joven, levántate, y el joven se incorporó y comenzó a hablar. Que hay unas cositas, todavía no le he desarrollado, estoy en la parte teológica. Dice, hay un clamor que se da cuando se está en peligro de muerte. La mujer va al lado de su muerto, ¿cierto? Lo llevan 4, ya identificamos a uno, al Sanbalat. Pero esta mujer empieza a clamar. Lo mismo que le pasó a Pablo Olivares. ¿Quién era la que estaba clamando al lado de su muerto? Ella. ¿Quién es la que clama cuando sus hijos están a punto de morir? Ella. Pero es que no solamente está hablando de la mujer, está hablando de la viudez. Hay padres que también claman y lloran por sus hijos, porque los están viendo muertos, porque están en una oscuridad, porque están en una parálisis. Dicen, generalmente clamamos por nuestros hijos. ¿Cuántos no han clamado a Dios para que algo suceda con nuestros hijos? ¿Cuántos de ustedes han visto a sus hijos muertos? Quizás el muerto sea yo. Lo vemos a punto de morir y lo único que nos resta es que Dios tenga misericordia de ellos y que suceda algo milagroso. A veces no tenemos ya ni siquiera fuerzas, ni sabemos qué hacer por ellos. Lo único que le pedimos es, Señor, ten misericordia de ellos. Ya está muerto. Lo llevan por las puertas de la ciudad. Ya los jueces dijeron que no sirve para nada, está muerto. Lo damos por muerto. Pero eso es lo lindo, porque cuando nosotros damos las cosas por perdidas, por muertas, es cuando la vida trae la vida. Es cuando volvemos a la vida. Amén. Dice que la viuda de Sarepta le recriminó al profeta Elías porque su hijo había muerto si el profeta estaba ahí. ¿Por qué murió mi hijo? Ya sabemos por qué murió. Porque cuando son bendecidos se olvidan de Dios. Porque los jóvenes, por más de que estén en la iglesia, les gusta la cosa oculta. Les gustan las cosas raras. Les gusta inventar. ¿Y saben qué? Los papás están así, vean, mirando para arriba. Y después viene el lloro, el lamento, viene el clamor, porque sus hijos se están muriendo, están muertos. Le dijo el profeta, dame aquí tu hijo. Dijo el profeta Elías. Entonces lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío,
Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndome morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Eso lo dijo el profeta Elías ahí en Primera de Reyes 17. ¿Cuántos hemos visto un milagro como este en su casa? Que el alma de una persona que se está muriendo vuelva a él. ¿Cuántos lo han visto? Amén. ¿Sabe que yo lo vi? Ya van como 3 veces que lo veo. La primera vez que ocurrió fue conmigo. Mi alma volvió a mí. Dios me devolvió a mí. La segunda vez que lo vimos acá todos con una jovencita que ya partió con el Señor. Y hace poquito vimos la restauración de un niño. Dios permitió que el alma volviera ahí. Dice el verso 22, dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al del aposento de la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Cuando Jesús vio al niño, dice: levántate, lo levantó, y ¿qué le dijo a la mujer? He aquí tu hijo vive. Es lo mismo. Por eso todo el mundo decía: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Jehová Dios nos visitó. Para que haya un avivamiento es necesario que Jehová Dios te visite. Porque si tú estás en una iglesia y tú sientes ciertos avivamientos, son religiosos, decíamos en la mañana, pero tiene que haber algo muy poderoso dentro de ti para que este avivamiento sea real. En cada época hemos tenido nosotros avivamientos, ¿cierto? Usted va a la historia y a los libros y las enciclopedias y usted lee que en cierto tiempo hubo avivamientos. Yo leí mucho y me causó mucho interés un avivamiento que sucedió aquí en los Estados Unidos. Sucedió en 1904 y sucedió de esta manera. En un día de oración se reunieron el mismo grupo de oración, porque todas las iglesias parece que son iguales, y el grupo de oración no subía más de 7 personas. En las otras reuniones pues ya se reúnen 40, 50, dependiendo. Pero en los grupos de oración se reúnen 7, 8 personas más que todo, la gente que ora. Y resulta que en este lugar uno de los hermanos empezó a orar. Fue llamado por el Espíritu Santo a orar y empezó a orar de una manera muy, muy particular. Empezó a confesar. Dice que empezó a confesar de tal manera que empezó a dar gritos pidiendo auxilio a Jehová Dios por los pecados que había cometido y que los confesaba delante de él. Detrás de él se levantó el otro hermano y también empezó a confesar los pecados. Y así todos, y desde el pastor para abajo, empezaron a confesar de que eran adúlteros, de que eran fornicarios, de que eran ladrones, que se estaban robando todo esto, y eran los mismos cristianos. Y empezaron a confesar que los gritos eran tan duros que uno de los hermanos se levantó y fue a tocar el piano para disipar los clamores, los lamentos. Una reunión que tenía que durar 45 minutos se convirtió en una reunión que duró 40 días. Porque esto se extendió hasta la noche, las puertas no se cerraban, empezó la gente a venir y a entrar, gente del pueblo, y entraban, se arrepentían, sentían la gloria de Dios, alababan, adoraban, y esto llegó hasta los medios de comunicación, sacaron por los periódicos que algo increíblemente estaba sucediendo en aquella iglesia. Cuando esos periódicos llegaron a otros países, empezó a suceder lo mismo. Un avivamiento tremendo a nivel mundial. ¿A partir de qué? A partir de la confesión, a partir del arrepentimiento.
De ahí parte todo avivamiento. Amén. Dice, eran siete personas las que dispusieron su corazón a oír y a entender lo que Jehová Dios decía. Cuando Jehová Dios les dijo, tienen que arrepentirse, tienen que humillarse. Segunda de Crónicas capítulo 7, 14. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillase y buscase mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré y sanaré su tierra. Pero queremos un avivamiento diferente. Cuando Jesús toca el ataúd, destruye toda maldición de muerte y dice, levántate, porque tú estás en victoria. Déjeme leerle el salmo que estudiamos el miércoles. Salmo 21, 1 al 7 dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Le has concedido el deseo de tu corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Coronas de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Amén. Y quizás el miércoles los que vinimos no entendíamos qué iba a suceder hoy domingo. Y hoy nos está mostrando el Señor que ese rey que le sale al encuentro es Jesús. Y que Jesús te quiere levantar, te quiere reavivar, te quiere devolver tu vida, te quiere devolver tu alma. ¿Por qué, pastor? Porque el muerto eres tú. Aunque estás sentado acá, ¿cuántos han sido reavivados en el Espíritu? ¿Has sentido la presencia de Dios? ¿Puedes decir que te vienes delante de una persona, lo sanas y lo restauras? ¿Que le puedes enseñar la palabra de Dios? ¿Que con tus palabras lo traes a la humillación para que Dios haga una obra en él y lo restaure? Amén. Dice, el rey es Jesús que sale al encuentro hoy. Quizás en tu corazón hoy sientas que te llevan a la tumba. Quizás sientas que alguien te está cargando. Sientas que hay un Sanbalat que te está humillando, que parece que es muy buena gente, muy buen samaritano, pero te está alejando de Dios. Este Sanbalat no viene solo. Este Sanbalat viene con otros tres. Uno de los otros se llama Tobías. Usted lo va a buscar en el libro de Nehemías. ¿Sabe qué significa Tobías? ¿No? Yo se lo voy a decir. Bendito Dios. Tobías es muy agradable. Bondad de Dios. Hay otro que es muy agradable, muy bondadoso, que es muy admirador, y todo es en el nombre de Dios, pero es falso. Ese es otro que te lleva cargando. Hay otro que se llama Geser, el árabe, que significa tempestad. Si tu vida está ahorita en una tempestad, se llama lluvias fuertes, esa es la traducción correcta. Yo le puse tempestad, pero es el otro que te lleva cargando. Y por último, el cuarto, es un falso sacerdote, un falso maestro. Esos cuatro llevan a este joven a enterrar. Sanbalat, un buen samaritano, el otro muy agradable, el otro una tempestad, y el otro un falso sacerdote. ¿Sabían ustedes que el sumo sacerdote, cuando estaban levantando los muros de la muralla, ya con Nehemías, se casó el hijo con una hija de Sanbalat?
Hacen alianzas. Las alianzas son perversas, se llama ecumenismo. Y estos 4 están matando a la gente. Ahí están los 4 hombres. Dice Hebreos capítulo 3, verso 1. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Amén. Yo sé que es un poquito teológico lo de hoy. Es bastante duro de digerir, perdón. Pero quizás tú te compadezcas de la viuda, ¿ok? Como lo hizo Jesús. O quizás te sientas como la viuda. Te estás sintiendo tú como una viuda. Que estás perdiendo algo que realmente es tu esencia. Es tu ser que se está muriendo. Quizás te sientes como que te están maqueando, dicen en mi tierra, no sé cómo en la suya, que te están moviendo así como un bebé, ¿cierto? Como lo ponen en una cuna, te llevan en un ataúd. Te quieren enterrar vivo. ¿Por qué? Porque quieres vivir muy placenteramente. Quieres vivir en un paraíso. No quiere que Dios gobierne tu vida. Te quieres gobernar a ti mismo. Y te llevan. Puede que todo esté bien. Puede que todo sea placentero. Vivimos en Naín. Aquí nada pasa. Aquí todo el mundo quiere ser feliz, ¿cierto? Pero cuando Dios te salga al encuentro, quizás te pase lo que le pasó a este muchacho. Y te mande a alguien para que te zarandee la vida. Dice que nosotros muchas veces no entendemos el misterio de Dios porque no lo queremos entender. Les voy a resumir todo esto que yo les he dicho en esta tarde ya, y con esto termino. Con una sola historia que todos ustedes se conocen. Un joven le pidió la herencia a su papá. Y dice que la malgastó en delitos, en todo lo que se le pasó por la mente. Dice que se la gastó y llegó hasta el punto que le robaba el alimento a los cerdos. Se le robaba la comida a los cerdos. Dice que en un momento reconoció tanto porque estaba muerto. Y dice que decidió volver a la casa de su padre. Dice, volveré a la casa de mi padre y me haré como uno de sus siervos, porque no soy digno de él. Y dice la escritura que cuando él venía de camino, su padre lo vio a lo lejos, salió al encuentro y lo abrazó. Y dice que en ese momento el joven le dijo, no soy digno de que me llames tu hijo. Por el contrario, el padre, ¿sabe qué hizo? Mandó a que le trajeran ropa, vestidos, y le pusieron hasta un anillo. Y no solo eso, sino que le mandó a matar al becerro más gordo. Ustedes se saben esa historia. Amén. Pero hubo una frase que a mí me conmovió, que él dijo, porque se levantó un Zambalat en la casa. Y el hermano se enojó. Pero ¿cómo? Si yo he estado contigo, este se fue y gastó todo, lo malgastó. Y ahora tú vienes y le haces una fiesta. ¿Y qué es lo que le dice el padre? Mire lo que le dice el padre. Es necesario que hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era. Y ha sido encontrado, ha sido hallado. Estaba muerto. ¿Lo llevaban dónde? No estaba en la mismísima podredumbre, pero no estaba difunto. Quizás alguno de ustedes se sienta muerto. Sus acciones, su vida, la circunstancia por la que están pasando. Quizás estén pasando por enfermedad, por dificultad emocional, por algún otro motivo. Pero hermanos, en la mitad de esa situación, ¿sabe qué tenemos que hacer?
humillarnos delante de Dios. Darle gracias a Dios, porque Dios nos tuvo por dignos de llamarnos, y si nos tuvo que llamar por medio de esa aflicción, gloria a Dios. Porque a veces nosotros queremos venir y que nos abran las puertas para que usted pueda adorar, decíamos en la mañana, y venir a sus atrios con acción de gracias, por sus puertas con alabanza. Usted tiene que ser vivificado. ¿Cuántos quieren avivamiento? Amén. ¿Cuántos se han humillado delante de Dios? ¿Están aprendiendo la palabra del Señor? Hay que humillarse delante de Dios. Hay que confesar. El que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Y vivir en esa humillación. No es un día que yo vine y me paré allí y oren por mí. Es un día diario. Por eso le dijo Pablo a Timoteo: mira que te encomiendo de que avives el fuego del espíritu del don que hay en ti. No lo dejes apagar. Día con día, humíllate, confiésate delante de Dios. Decíamos en la mañana, hay que estar muy lleno del Espíritu Santo para ir y decirle a una persona: he pecado contra ti, te ruego que me perdones. Hay que ser muy valiente para hacerlo, pero hay que ser más valiente cuando tú eres la víctima. Buscas a esa persona y le dices: ¿sabes qué? Estoy aquí para perdonarte. Déjame abrazarte, déjame acabar con esta maldición. ¿Se acuerdan la de las piedras? No se los puedo decir ahorita porque no los dejo ir, pero me encantaría decírselos. Humíllense delante del Señor. Salmo 100: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, levanten las manos. Pero ¿cómo voy a levantar las manos si no estoy lleno de Dios? Si parece que me llevan como si fuera un muerto, me llevan de aquí para allá, de aquí para allá, me están dando una zaratanda, dicen en mi país, en otros países dicen una salsa. Siempre me están golpeando, siempre me están humillando. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me puedo levantar en tu nombre, reprender y poder ayudar a otros? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque no estás lleno de Dios. Estás aquí, estás aprendiendo, vienes buscando algo que te está haciendo falta. Pero lo que tienes que ser es lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y eso no viene, hermanos, por arte de magia. Eso viene por medio del estudio de su palabra, por medio de la humillación, de la oración y por medio de la restauración del Espíritu. Si usted permite que esto suceda en su vida, dijo el muchacho del testimonio, esto no pasa de un día para otro. Dios empezará a caminar contigo. Salmo 119: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar su palabra. Amén. ¿Cuántos van a levantar las manos en esta mañana? ¿Cuántos están en la aflicción? ¿A cuántos lo llevan como muerto? Amén. Dios te sale al encuentro hoy y detiene ese ataúd. Si lo puedes creer, se rompe la maldición. Si quieres seguir en el juego del agradable, en el juego de hacer las cosas a tu modo, pues más adelante te vas a encontrar con Dios. Pero si decides decirle al Señor: aquí estoy, escucha mi clamor, escucha mi oración. No entiendo ni siquiera qué es lo que está pasando conmigo. Entonces yo te ruego que te pongas de pie y vamos a adorar al Señor. Siempre me encanta usar la alabanza, porque creo que en la alabanza nuestra alma descansa. David era un adorador, amén, pero también era un guerrero, era un príncipe guerrero. Y nosotros somos como David.
Nosotros somos como esos valientes, somos unos niños, somos unos jóvenes. Y probablemente a ese joven se lo están llevando a enterrarlo. Tengo otro reto para ti. O te dejas llevar a enterrarte o peleas. Si no peleas, más adelante te vas a encontrar con Dios, porque Él es un poderoso gigante. Amén. Pónganse de pie, vamos a reflexionar. Gracias, Señor, gracias por el descanso, mi Dios, por el regocijo, mi Dios, de nuestras almas. Y ahora que levantábamos las manos, venía la palabra del Señor y me decía: tengan cuidado de que al levantar sus manos no sean ustedes los que lleven el ataúd de otros. Que nuestra ser agradables con los demás hermanos, con las demás personas, no haga que ellos se alejen de la real comunión con Dios. Que prediquemos la palabra de verdad en tiempo y fuera de tiempo. Que la bondad de Dios la expresemos con acción de gracias. Que no seamos una tormenta para ninguna de las personas que vienen a este lugar, sino que todo lo hagamos con la justicia de Dios. Tengamos cuidado de no ser nosotros el Zambalat de otros, el desanimador de los otros, sino por el contrario, que animemos, que exhortemos, que amemos incluso a los que están en error, pero que ese amor venga acompañado de la exhortación, para que cada quien pueda limpiar su camino. Amén. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes vino a este lugar dejándolo todo atrás para encontrarse con Dios. Y Dios, como dice la alabanza, Él dejó su trono santo para venir y salirte al encuentro a ti. Estás en la puerta del juicio y aquí hay ancianos y ancianas en el Evangelio que quizás te están viendo a ti o como un muerto, como una viuda o como alguien restaurado. ¿Quieren estar en la orilla de Dios o en la orilla de Edom? Esta es la bendición. Permitamos que nosotros estemos con Él. Amén. Que seamos restaurados, que seamos tocados por Él. Que así nos toque volver a empezar, lo hagamos, pero de la mano de Él. Amén. Bendito eres, Señor. Señor, tú sabes que no tenemos nada, mi Dios. Lo dijeron tus apóstoles allá en la puerta de la hermosa. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos lo damos, mi Dios. Te pedimos, Señor, misericordia. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Cada uno de nosotros, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, confesamos, mi Dios, aún lo que no entendemos ni sabemos, pero lo confesamos delante de ti. Te pedimos, Padre Santo, que tú, Señor, detengas esa procesión que lleva, Señor, a todos mis hermanos rumbo al cementerio. Que tú, mi Dios, hagas algo precioso en sus vidas, Señor, que sean avivados, Señor, que sean despertados, que ellos entiendan esa palabra de levántate en el nombre de Jesús. Que cada uno de ellos, Señor, sepa lo precioso que es caminar contigo, mi Dios. Ya no tenemos, ya la tumba no nos puede retener, Señor, porque nosotros estamos revestidos de ti. Te alabamos, Señor, por eso levantamos nuestras manos con acción de gracias y te damos glorias y aleluya, Señor, a tu nombre. Te pedimos, Señor, que no nos dejes caer. Te pedimos, mi Dios, que cada día, Señor, camines con nosotros, aún en el ocaso de nuestras vidas, Señor, que no nos permitas, mi Dios, vivir como si estuviéramos en un paraíso, Señor. Ayúdanos a entender que esta no es nuestra casa, que nuestra casa está contigo, mi Dios. Que tenemos que cruzar el mar contigo. Padre, yo bendigo a mis hermanos, Señor.
Y como dice tu Espíritu Santo, es de valientes decir, si he cometido algo, hermanos, perdónenme. Yo confieso que muchas veces he actuado por mi propia obra, pero estoy aquí delante de Dios diciéndoles que me perdonen. Y también que los perdono, porque no sé por qué, pero los perdono, porque es mejor estar un momento en la presencia de Dios que 1000 días fuera de ella. Padre bueno y santo, mira, Señor, cada corazón, mira cada alma, y yo te ruego, Señor, como decía Elías, que les devuelva su alma, que le devuelva, Señor, su conciencia. Aquellas personas que nos están escuchando, que ellos, mi Dios, puedan entender que tú eres Dios, y como decía tu Espíritu Santo, que estemos quietos y conozcamos, Señor, que tú eres Dios. Recibe nuestra oración, amado Dios. Te amamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos en este día. En el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dios les bendiga.